Otra vez. And he opened their understanding that they may understand or comprehend the scriptures. Si tu entendimiento If your understanding no está abierto, is not open, solamente only estás recibiendo información. you're only receiving information. Pero si tu entendimiento But if your understanding está abierto, is open, Dios quiere traer a tu vida God wants to bring to your life entendimiento understanding a través de revelación. through revelation. Y muchos de nosotros, And many of us, muchas veces, many times, nuestro entendimiento our understanding está entenebrecido, is blurred darker. or darkened. Porque el enemigo de tu alma, Because the enemy of your soul, dice la the palabra, word says, que el enemigo viene a cegar the enemy comes to blind los the ojos eyes del entendimiento. of the understanding. Y nosotros como And creyentes, we as believers, lo que más tendríamos que what proponernos we should purpose more es que nuestro entendimiento, is that our understanding, siempre que usted viene a oír la palabra de Dios, every time that you come to hear the word of God, tú le pidas al Espíritu de you Dios, ask the Spirit of God, Espíritu de Dios, Spirit of God, ábreme open up mi entendimiento. my understanding. ¿Para qué? For what? Para que pueda So comprender that I can comprehend las the Escrituras. scriptures. Porque de otra manera Because in another way, vas a leer la palabra you'll read the word como un libro más. just as another book. Pero esta palabra, But this word, este libro, this book, no es un libro más. is not just another book. Lo que está escrito What is written in es it la palabra de is the word Dios. of God. Y esa palabra de And that Dios word of God está viva. is alive. Está viva. Is alive. Y si algo está vivo, And if it's something is te alive, tiene que tocar. it needs to touch you. Pero mucha gente But many people viene come, y no es tocada por la they're palabra, not touched by the word, no porque Dios no te quiera tocar, not because God doesn't want to touch you, sino tu entendimiento but your understanding está entenebrecido. is darkened. Tú tienes que pedir al Señor, You need to ask the Lord, Señor, ábreme Lord, open up los ojos de mi the entendimiento. eyes of my understanding. Amén. Amen? ¿Cuánto decimos, Señor, gracias? How many of us say, Lord, thank you, Porque tú me estás abriendo because you're opening up los ojos de mi the entendimiento. eyes of my understanding. Amén. Amen? Bien, vamos a la palabra, al libro de Daniel, Let's go to the word in the book of Daniel, capítulo 4. Daniel chapter 4. ¿Cuántos de nosotros How many of us podemos decir con nuestra boca, can say with our mouth, Dios reina? God reigns? ¿Cuántos tenemos el entendimiento How many of us have the understanding de que Dios reina? that God reigns? Versículo 13. Verse 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. And I saw in the visions of my head while on my bed, and there was a watcher, a holy one, coming down from heaven. Clamaba fuertemente y decía así: He cried aloud and said thus, derribar el árbol y cortar sus ramas, chop down the tree and cut off its branches, quitarle el follaje y dispersar su fruto, y váyase las bestias que están bajo de él, strip off its leaves and scatter its fruit, y las aves de sus ramas. lest the beasts get out from under it and the birds from their branches. Versículo 15. Verse 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Nevertheless, leave the stump and roots in the earth, bound with band of iron and bronze, in its tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let them gaze with the beasts of the grass of the earth. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia. Let the heart of this man be changed from that of heart of a man. Let him give him a heart of a beast. Hola. Hello. Su corazón de hombre His heart of man le sea cambiado be changed y le sea dado and be given un corazón a heart de bestia. of a beast.
Es Dios hablando. It's God speaking. Dios puede cambiar un corazón God can change a heart de hombre of man y ponerte un corazón and give you a heart de bestia. of a beast. ¿Qué característica tienen las bestias? What characteristics do beasts have? ¿Qué característica tiene una bestia? What characteristics does a beast have? Terquedad, Stubbornness. necedad. They're foolish. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Y dice, y pasen sobre él 7 tiempos. And let him 7 times pass over him. La sentencia es por decreto de los vigilantes. This decision is by the decree of watchers. La sentencia The sentence es por decreto is by a decree de los vigilantes. of the watchers. O sea que la sentencia So the sentence, no era por sentencia it wasn't just because of a sentence que venía del trono de Dios. that it was coming from the throne of God. Venía It was coming a través through de los vigilantes. the watchmen. Y dice la palabra, And the word says, y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y quien él quiere lo da y sobre él constituye al más humilde de los hombres. El 17. this decision by a decree of the watchers and the sentence of the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will, and sets it over the lowest of men. Dice la palabra The word says que el reino del Altísimo that the kingdom of the Most High gobierna. reigns. El reino del Altísimo The kingdom of the Most High gobierna reigns sobre todos, above all above all los hombres. men. Yo quiero que tú y yo I want for you and I podamos comprender to be able to comprehend esta palabra this word el día de hoy. today. ¿Por qué? Why? Porque nosotros Because we hemos sido have been llamados called a gobernar to reign juntamente together con Cristo. with Christ. Y nosotros And we, como iglesia, As the ecclesia, no la iglesia, the iglesia, no the church, not the church, the ecclesia, sino la iglesia. but the ¿Qué ecclesia. significa iglesia? What does ecclesia mean? Quiero darte un poquito de historia. I'll give you a bit of history. Cuando Dios levantó la iglesia When God raised the ecclesia a través de los apóstoles, through the apostles, por cientos de años, for hundreds of years, la iglesia the ecclesia iba creciendo. was growing. Más que la perseguían, More that they persecuted más it, crecía. the more it grew. Hola. Hello. Más persecución, More persecution, más crecía. more growth, Más gloria. more glory. Y Constantino, And Constantino, que era el emperador de aquel who tiempo, was the emperor of that time, pudo entender, was able to understand, yo no puedo I parar cannot stop la iglesia. the ecclesia. Yo no puedo parar el I movimiento cannot stop the de la movement iglesia. of the ecclesia. De modo que Constantino So dijo, Constantino said, ya sé lo que voy a I know hacer. what I'm going to do. Me voy I'm going to go a convertir to become, parte be a part de ese of movimiento. that movement. ¿Y qué sucedió? And what happened? Constantino Constantino dijo que él era cristiano, said that he was a Christian. aunque la palabra Even though cristiano the word Christian se empezó a nombrar was began to be named porque estaban relacionados con Cristo. because they were related with Christ. Pero la palabra But the cristiano word Christian no es una It's not a palabra word que verdaderamente que constituye tu that personalidad. constitutes your personality. Tu Your personalidad personality es esta. is this. Eres hijo de Dios You are a son of God y ciudadano and a citizen del reino of the kingdom de los cielos. of heaven. Esa es tu identidad. That is your identity. No que eres Not cristiano, that you're a Christian,
¿Qué sucede? What happens? Constantino Constantino sabía que no podía detener el movimiento knew that he could not hold back y the se hace movement. parte de él. And he becomes Y part of it. cuando se hace parte de And when he él, becomes part of it, desde adentro from the inside, empezó he began a parar to stop el the movimiento movement. y empezó a And he cambiar began to change leyes laws que Dios había dado a that Israel God had given to Israel y las empezó a mezclar And he began to mix con them otras leyes. with other laws. Y esas leyes And those laws que eran that were espirituales spiritual, se convirtieron they became en leyes in laws carnales. that were carnal. Por eso uno tiene que entender That's why you need to que hay understand that leyes there are laws físicas, that are physical, hay leyes morales, there are moral laws, hay leyes de there are gobierno, laws of government, pero hay leyes espirituales. but there are spiritual laws. Y nosotros, And we, como la iglesia del As Señor, the ecclesia of the Lord, estamos llamados we are called no solamente not only a creer to believe en Dios, in God, sino a gobernar to govern juntamente together con Cristo. with Christ. ¿Qué sucede? What happens? Constantino Constantino cambió changed el sábado the Sabbath de descanso, of rest, de entrega al of Señor surrender to the Lord por el domingo. for Sunday. Y el domingo, And Sunday, cuando usted dice la palabra domingo en when you inglés, say the word Sunday in English, significa el día del it sol. means the day of the sun. De modo que cambiaron el sábado, Therefore, they changed the Sabbath, cambiaron el sábado they changed the para Saturday hacer ahora to now make la adoración the worship al Dios Baal, to the god Baal, al Dios Sol. to the god Sun. ¿Por qué? Why? Porque Constantino Because Constantino, lo que hizo, what he did, no puedo parar el movimiento, I cannot stop the movement. me voy a unir al movimiento unite to the y movement, de adentro And from inside, cambiaré I will change el movimiento. the movement. Y lo hizo. And he did. Él prohibió He que prohibited la that the iglesia church se juntara en casas. would gather in homes. La Biblia dice en el libro de los The Bible Hechos says in the book of Acts que los that the creyentes believers se juntaban gathered en las casas in homes y en el templo. and in the temple. En las casas In the homes y en el templo. and in the temple. Y dice la palabra And the que en word las says casas that in the homes ellos comían, They ate. ellos convivían They dined. y ellos compartían And they shared la palabra the word. y ellos And ministraban they ministered las necesidades the needs que había en los santos. that there was in the saints. Pero ¿qué hizo But Constantino? what did Constantino do? Prohibió He prohibited las reuniones the gatherings en las casas in the homes. y solamente And only tenían que ir al templo. they had to go to the temple. ¿Y qué había en el And templo? what was in the temple? Otros dioses. Other gods. Otros dioses. Other gods. Y la adoración genuina de And the Dios genuine worship of se God convirtió became en una in adoración the worship donde la gente podía adorar where people could worship otras deidades. other deities. Nosotros tenemos que entender We need to esto understand this. porque el enemigo Because the enemy de tu of alma your soul siempre tratará will always de try levantar to raise up otras other deidades. deities. Y si no tenemos entendimiento, And if we don't have understanding, nuestro corazón our heart estará dividido. will be divided. ¿Qué sucedió What en el happened? año 1500? What happened in the 1500s? Dice la Biblia, dicen los eruditos de la palabra Those educated of the word, que, the scholars of the que word, cuando el rey James, King James permitió allowed que de la lengua hebrea that from the Hebrew tongue se tradujeran al griego they would translate to the Greek, y del griego and from the tradujeran Greek they would translate al it inglés. to English. Entonces, So then, el rey the king estaba muy pendiente Was very de occupied, todo lo que estaba siendo traducido. or he was on top of everything that was being Y translated. cuando vino And when he came, la palabra or when the word came, eclesia, ecclesia,
el rey The king no estuvo de acuerdo. was not in agreement. ¿Por qué? Why? Porque el rey Because the king no quería did not want otro reino another kingdom gobernando governing en Inglaterra. in England. El rey The king no quería Did competencia. not want competition. Porque la palabra eclesia Because the word ecclesia significa means un cuerpo de A personas body of people que legislan that legislate y gobiernan. and govern. O sea que el reino In other words, the de kingdom Dios of God legisla Legislates y gobierna. and governs. Entonces el rey Then dijo, the king said, cambia la palabra eclesia change the word ecclesia por otra palabra. for another word. ¿Y sabe cuál vino a ser la palabra? You know what that word became? La palabra church. The word iglesia. ¿Y qué es church? And what is iglesia? Es un cuerpo de It is a creyentes body of believers que adoran, that worship, pero que no gobiernan, but they don't govern. no legislan. They don't legislate. Y usted puede orar, orar y And you orar, can pray and pray Y eso and es pray, bueno. and that's good. pero usted se olvidó de lo más But you importante, forgot the most important thing. legislar. Legislate. Ahora ponme atención. Now pay attention. La Biblia nos The enseña Bible teaches us que el pueblo de that Israel the people of Israel empezó a ver began to que see otras that naciones other nations tenían reyes. had kings. El pueblo de The Israel people of Israel empezó a ver began to see que otras naciones that other nations tenían reyes. had kings. Y dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 8. And the word says in 1 Samuel chapter 8, Dice en el versículo 20, in verse 20, dice que queremos rey, that we want a king. queremos rey. We want a king. Porque, velo el versículo 20. Leno. That we may also be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. O sea que Israel So Israel no era como las otras naciones. was not like the other nations. Israel Israel tenía por rey had a king, al rey de the reyes. king of kings. Israel Israel tenía por Señor had as a Lord al Dios de los the ejércitos. God of the hosts. Pero los israelitas dijeron, But the Israelites said, queremos ser we want to be como las otras naciones. like the other nations. Queremos ser We want to be como las otras like naciones. the other nations. Las otras naciones The other nations tienen reyes. have kings. Queremos también We also que want nuestra nación that our nation también also sea gobernada be governed por reyes. by kings. O sea que el pueblo de The Israel people of Israel no quiso did not la want intervención the intervention directa direct de Dios. from God. Danos un rey. Give us a king. Y dice la palabra And the word más says, adelante further ahead, que Dios, that God, porque el gobierno de Israel because the government of Israel, o los que eran líderes de or Israel those who were the leaders of Israel, no entendieron they did not understand que el corazón de Dios that the heart of God no es como las otras naciones. is not like the other nations. Israel ha sido llamado Israel has been called a ser diferente to be different a las otras to the other naciones. nations. ¿Por qué? Why? Porque Israel, Because Israel, Dios lo formó. God formed it. Escucha mi iglesia. Listen, church. Ahora, ¿qué sucede Now, what happens cuando tú sacas de la ecuación a Dios? when you take God out of the equation? ¿Qué sucede? What happens? Ahora escúchame. Now, listen. Dice la Biblia The Bible says que las ciudades that the cities tenían puertas. had doors. Y dice la palabra The word says que esas That ciudades those cities tenían que ser had to gobernadas be governed no solamente por sacerdotes, not only by priests, sino por ancianos. but by elders. Elders. Y dice la palabra And the word says que los that ancianos the elders estaban siendo parte del were gobierno, being a part of the government, que ellos gobernaban. that they governed. Y gobernaban. And they governed ¿De qué in manera? what way? Vigilando Watching las the puertas doors de la ciudad. of the city.
En otra manera, In another way, ellos eran un filtro they were a filter de lo que entraba, of what entered, de lo que se of permitía what was allowed entrar to enter a in esa ciudad. to that city. Si los ancianos If the elders decían, said, esta persona no "This person does entra, not come in," esa persona no that person entraba, did not go y in. nosotros And we hemos cometido have committed graves errores. big mistakes. ¿Por qué? Why? Porque nosotros Because we somos are los The ancianos elders de nuestras ciudades. of our cities, Nosotros We somos are los que estamos those gobernando who are governing juntamente together con el Señor. with the Lord. Pero ¿qué sucede? But what happens? La iglesia The church solamente only se reúne gathers en el domingo, on the en Sunday, el día de on adorar the al day sol, of worshiping the sun. adorar, Worship, pero but no not a legislar, to legislate, no not a gobernar. to govern. Y nosotros And we hemos permitido have allowed que muchas cosas for many things se establezcan to be established en nuestras ciudades in our cities y en nuestros países, and our countries, en nuestras naciones. in our nations. Somos responsables. We are responsible. No es el gobierno It's solamente, not only the government, es el gobierno de la iglesia. but it's the government of the church. Seguimos leyendo. We'll continue reading. Vamos nuevamente a Daniel 4. Let's go back to Daniel chapter 4. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. 17. Vamos al 18. Verse 18. Dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, y tú, Baltasar, darás su interpretación, porque ninguno entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar, pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now you, Belteshazzar, declare its interpretation, since all the wise men of my kingdom are not able to make them known to me the interpretation, but you are able, for the Holy Spirit of God is in you. Versículo 19. Verse 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Baltasar, no se turbe ni el sueño ni la interpretación. Baltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que te desean el mal. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for a time, and his thoughts troubled him. So the king spoke and said, Belteshazzar, do not let the dream or its interpretation trouble you. Belteshazzar answered and said, My lord, may the dream concern those who hate you, and its interpretation concern your enemies. Versículo 20. Verse 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta los cielos, que se veía desde todos los confines de la tierra, For the tree that you saw, which grew and became strong, whose height reached all the heavens, to which you could have seen from all the earth. versículo 21, Verse 21. cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en él había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Whose leaves were lovely and its fruit abundant, in which was food for all, under which the beasts of the field dwelt, and those branches of the birds Versículo of the heaven in their 22. home. Verse 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. It is you, O king, who have grown and become strong, for your greatness has grown and reaches all to the heavens, and your dominion to the ends of the earth. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo descendía del cielo, decía, cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. And inasmuch as the king saw a watcher, a holy one, come down from heaven, and saying, Chop down the tree and destroy it,
but leave its stump and roots to the earth, bound it with a band of iron and bronze, in the tender grass of the field. Let it be wet in the dew of heaven, and let him glaze of the beasts of the field, till 7 times pass over him. Versículo Verse 24. 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, This is the interpretation, O king, and its decree of the Most High, que ha venido sobre mí el Señor, el rey, which has come upon my Lord the king. que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y quien él quiere lo da. They shall drive you from men, your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and 7 times shall pass over you, till you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever he chooses. ¿Podemos entender lo que estamos leyendo? Can we understand what we're reading? O sea que Dios So God gobierna reigns and sobre governs todo gobierno. above all government. Dios gobierna God governs sobre el gobierno de esta nación. over the government of this nation. Dios gobierna God governs sobre las naciones de la tierra. above the nations of the earth. O sea, Dios dice, So God says, yo pongo reyes I put kings y quito reyes. and I take kings away. O sea que no somos nosotros So it's not us con nuestros votos. with our votes. Bueno, nuestros votos ejercemos, Well, we exercise our votes. ejercemos, We exercise. pero finalmente But finally, cada nación or ultimately, every tiene nation el rey has the king que se merece. that they deserve. Otra vez lo voy a repetir. I'll repeat it again. Cada nación Every nation tiene el rey has the king que se merece. that they deserve. Cada nación Every nation tiene el primer ministro has the prime minister que se merece. that they deserve. ¡Oh! Ya, ya. Y nosotros, And we, la iglesia, the ecclesia, también lo merecemos. also deserve it. ¿Por qué? Why? Porque no estamos legislando. Because we're not legislating. Estamos adorando, We're worshiping, pero no legislando. but not legislating. Estamos adorando, We're worshiping, pero no gobernando. but not governing. Estamos adorando, We're worshiping, pero no decretando. but not decreeing. Entonces, Then, ¿qué sucedió? what happened? Versículo 27. Verse 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Therefore, O king, accept my advice. Wow. O sea que Daniel, So Daniel, en su sabiduría, in his wisdom, le empezó a decir al rey Nabucodonosor, began to say to King Nebuchadnezzar, rey, King, king, acepta accept mi consejo. my advice. ¿Cuántos de ustedes How many of you aceptan los consejos de sus pastores? accept the advices of your pastors? ¿Cuántos de ustedes How many of you dicen, say, oh, yo creo que soy más sabio que mis pastores? I think I'm wiser than my pastors? Yo creo que no necesito mis pastores. I think I don't need my pastors. Y Daniel And Daniel era un hombre sabio. was a wise man. Y ninguno de los otros hombres, And none of the other men, los adivinos, the wise men, or the sorcerers. the sorcerers, Yeah, you speak English? sometimes. The sorcerers. Ninguno de los adivinos None of the sorcerers le pudo interpretar el sueño. was able to interpret the dream. ¿Por qué? Why? Porque aún los sueños que Dios pone, Because even the dreams that En el God corazón places in del the hombre. hearts of man, solamente Dios only God los puede interpretar. can interpret them. Y muchos de nosotros And many of us, a veces tenemos sueños sometimes we have dreams y se nos olvidan los sueños. and we forget the dreams. Pero este sueño But this le dream, dijo Daniel, Daniel said,
acepta mi consejo, Accept my advice. redime tus pecados con justicia Break off your sins by being righteous, y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. and your iniquities by showing mercy to the poor. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Perhaps that may be a lengthening of your prosperity or tranquility. Wow. O sea, Daniel estaba So diciendo, Daniel was saying, Rey, King, ponme atención. pay attention. Acepta mi consejo. Accept my advice. Arrepiéntete Repent de tus pecados, Of your sins, de tus of your iniquidades iniquities, y sé bueno con la and gente. be good to people. No primas a la gente. Don't oppress people or be No, bad to people. no primas a la gente. Don't oppress people. Yo quiero decirte I algo, want to tell you iglesia. something, church. ¿Tú crees Do you que believe la justicia de Dios, that the righteousness of God, que la justicia de Dios, that the righteousness of God, los hombres están exentos a ella? men are exempt from it? No. No. La Biblia The dice Bible says que el castigo puede retrasarse, that the punishment can be delayed or pero can go back, pero el castigo viene. but the punishment comes. Porque Dios, Because God, dice la palabra que Él es un Dios justo. the word says that He is a just God, or a Es righteous un Dios God. justo. He's a righteous God. Por eso la iglesia That's why the ecclesia tiene que aprender a needs to gobernar learn to govern con el reino. with the kingdom. En Mateo 6, In Matthew 6, dice la palabra the word que says Jesús le dijo a sus that discípulos, Jesus said to His disciples, vosotros you, cuando oréis, when you pray, vosotros You, cuando when you oréis, pray, decir say esto. this. Y ustedes saben lo que Jesús dijo. And you know what Jesus said? El Señor The Jesucristo nos Lord dijo, Jesus Christ said, Padre nuestro Father, our Father, que estás en los cielos, who art in heaven, santificado hallowed be sea tu your nombre. name. Venga a nosotros Your kingdom come, tu reino your kingdom y come, hágase tu voluntad, your will be done, así como en el cielo, just as in heaven, sea aquí let it be done here en la tierra. on earth. Y perdona And forgive nuestros pecados our sins como nosotros as we perdonamos forgive a los que nos ofenden. Those who offend us. No nos dejes caer en Not let tentación us fall in temptation y líbranos and deliver us del mal. from evil. Y termina el Señor And the Lord Jesús Jesus ends añadiendo estas palabras, adding these words, sellando, sealing, porque tuyo for yours es el reino, is the kingdom, el poder power, y la gloria and the glory por los siglos forever de los siglos. and ever. La iglesia The church tiene que needs to entender understand estas palabras, these words. porque tuyo, For yours, porque tuyo, for yours, porque for tuyo yours es el is the reino, kingdom, el poder the power, y la gloria and the glory por los siglos forever de los siglos. and ever. ¿Sabes una cosa, You know amada something, iglesia? beloved church? Cuando vino la guerra, When the war came, la Segunda Guerra Mundial, the Second World War, cuando estaba peleando Inglaterra when England was fighting contra el imperio de Hitler against the empire of Hitler y estaban la reina and the queen y estaban todos los and ingleses all the English diciendo, were saying, vienen los the alemanes. Germans are coming. Prácticamente los alemanes no eran, era el espíritu de It Hitler wasn't the Germans, it was the spirit of Hitler trayendo la destrucción. bringing destruction. Y escúchame, And listen, lo que dijo la reina, What the queen lo said, que la reina le confesó what the queen confessed a Churchill, to Churchill, le dijo, she said, yo tengo más temor I have more fear de hombres en su rodilla orando of men on their knees praying que todo un ejército than an entire army viniendo en nuestra contra. coming against us. La reina The queen estaba entendiendo was understanding cuando los hombres de Dios when men of God empiezan a begin doblar su to rodilla bow their y knees, empiezan a and they legislar, begin to legislate, empiezan a gobernar they begin to govern en el mundo in the invisible, invisible en el world, mundo espiritual, in the spiritual world, empieza a suceder algo. something begins to happen. Hola, Hello. los ángeles de Dios The angels se of God empiezan a mover begin to move a favor in favor de aquellos of those que le temen a Who Dios. fear God, Pero nosotros But we no hemos entendido. have not understood. La reina entendió The queen understood. y dijo, And she said, yo tengo más temor I am more afraid a hombres, of men a mujeres and women en sus rodillas on their knees que a un ejército. than an entire army. La reina The queen podía entender. was able to ¿Y qué understand. sucedió? And what happened?
El ejército The army que iba a invadir that Inglaterra was going to invade England, nunca lo pudo invadir. never was it able to invade it. Porque Dios, Because God, porque Dios, because God, porque Dios because God no lo permitió. did not allow it. Nosotros, We, como iglesia, as a church, teníamos que entender, need to understand tenemos la we have the responsabilidad responsibility de decir to no, say no, de hacer ruido, to make noise. pero no hacemos ni But ruido, we don't make any noise ni decimos no. and we don't say no. Delante de tus narices Before your nose, vienen las leyes, the laws come, las leyes que se quieren the establecer laws that want to be en established esta nación. in this nation. ¿Y dónde está la iglesia? And where is the ecclesia? Adorando Worshipping los domingos. on Sundays. Y el enemigo And the enemy estableciendo establishing leyes laws contrarias that are al contrary corazón del Padre, to the heart of the Father. al corazón de Dios. To the heart of God. Por eso le digo a usted, That's why I say to you, nosotros tenemos el gobierno we have the government que nos merecemos, that we deserve porque no estamos gobernando, because we're not governing. no estamos haciendo ruido. We're not making any noise. Somos llamados We are called a estar en las puertas de nuestra ciudad, to be at the doors of our cities, a estar en las puertas de nuestras to be at the naciones doors of our nation, y decir, and to say, esto this en esta nación in this nation no se permite. is not allowed. Un día el presidente Obama One day, President fue Obama una de las naciones del África went to the nation, one of the nations in Africa, con una agenda. with an agenda. ¿Usted sabe cuál es la agenda? Do you know what the agenda is? Con una agenda. With an agenda. Y el presidente de esa nación le And the dijo, president of that nation said to him, señor presidente, Sir President, en esta nación in this nation, no se permite it is not allowed. esa agenda. That agenda is not allowed. Hola. Hello. ¿Por qué? Why? Porque el presidente Because the es el president que tiene la is the autoridad one who has the de authority decir to say sí yes o de decir or to say no. no. Pero solamente hombres But only men que tienen el corazón de Who Dios have the heart of pueden God decir, can say, escúchame, pueden listen, decir can say no, no a lo que Dios dice to no what God says no, y de decir and sí to say yes a lo que Dios dice to sí. what God says yes. Usted como iglesia You as a church está diciendo are saying, lo que Dios dice are you saying what God is saying, o está callada or are you silent? o estamos callados. Or are we silent? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Versículo siguiente. Next verse. Creo que estamos en el 28. ¿Cuántos están aprendiendo algo? How many of you are learning something? Verse 28. Dice versículo 28. Verse 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor All this came upon King Nebuchadnezzar. al cabo de 12 meses, At the end of the 12 months, paseando por el palacio real he was walking about in the royal palace de Babilonia. of Babylon. Habló el rey y dijo, The king spoke, saying, ¿no es esta la grande Babilonia que yo edifiqué? Is this not the great Babylon that I have built? Yo, I, el yo. the I, Ese yo. that I. ¿Cuántos tenemos problemas con el yo? How many of us have that problem with the I? Yo. I. Es que yo. It's that I. Ay, Señor, ayúdanos. Oh, Lord, help us. Dice que yo That I edifiqué. have built. Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. For our royal dwelling, by my mighty power, and for the honor of my majesty. Wow, Wow. no entendió la lección. He didn't understand the lesson. ¿Sabe algo? Do you know something? Muchas veces nosotros Many times we estamos sufriendo las consecuencias are suffering the consequences de nuestra terquedad, of our own stubbornness.
Dios muchas veces nos quiere librar de cosas, God wants to deliver us many times of things, pero somos necios. but we're so foolish or stubborn. Dios nos da una instrucción God gives us an y instruction, nosotros lo que hacemos es and what we do is ignoramos we ignore. y después viene la consecuencia. And then the consequence comes. De modo que dice la palabra, un año pasó, So the word says a year went by. se le olvidó al rey Nabucodonosor And the king Nebuchadnezzar forgot. y empezó a exaltarse a sí mismo. And he began to exalt himself. Empezó a exaltarse a sí He mismo began to exalt y no himself. darle la gloria al que se merece la gloria. And not the glory that deserves the glory. Versículo 31. Verse 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey. While the word was still in the king's mouth, Wow. O sea, aún estaba la palabra en la boca del so the rey. word was even still in the king's mouth, Cuando vino una voz del cielo, when a voice fell from heaven, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, el reino te ha sido quitado. the kingdom has been taken away from you. El reino te ha sido quitado. The kingdom has been taken away from you. Versículo 32. Verse 32. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que en él quiere, lo da. And they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you eat grass like oxen, and 7 times shall pass over you until you know that the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whom he chooses. Versículo 33. Verse 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. That very hour the word was fulfilled concerning Nebuchadnezzar. En la misma hora, In the same hour, la palabra de Dios the word of God se cumplió. was fulfilled. En la misma hora. In the same hour. Cuando la palabra de Dios se cumple, When is the word of God fulfilled? cuando nosotros When we ignoramos ignore su consejo. his advice. La palabra de Dios The word of God está viva. is alive. La palabra de Dios The word of God está viva. is alive. Y dice, And it says, y la palabra de Dios se cumplió. and the word was fulfilled. Y dice, oh, no somos 32. 33, y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. The very hour the word was fulfilled concerning Nebuchadnezzar. He was driven from men and ate grass like the oxen. His body was wet like the dew of heaven, till his hair had grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. ¿Dónde quedó la majestuosidad del rey? Where was the majesty of the king? ¿Dónde quedó la grandeza del rey? Where was the greatness of the king? Todo mundo que lo conocía Everyone that knew him lo vio. saw him. ¿Cómo lo vio? How did they see him? Dios le quitó el corazón de hombre God took away the heart of man y le dio un corazón de bestia. and gave him a heart of a beast. Dios lo humilló. God humbled him. ¿Cuántos tenemos problemas con el orgullo? How many of us have problems with pride? También callados todos. Very quiet. ¿Cuántos tenemos How problemas many of us have con el problems orgullo? with pride? Todos nosotros All of us tenemos problemas de orgullo. have problems with pride. No hay ninguno que usted diga, yo soy el señor humilde. There's no one here that can say, I'm Mr. or Mrs. Humble. Todos All of us tenemos problemas have issues con el orgullo. with pride. ¿Y qué es lo que el orgullo hace? And what does pride do? No te permite recibir It does not allow you to el receive consejo correcto the right advice que viene de parte de that Dios. comes from God. ¿Por qué? Why? Porque tú piensas, Because you think- porque nosotros pensamos, Because we think, yo sé un mejor camino. I know a better way. No. No. Dice la palabra que todo aquel que se humille The word says that
Everyone who humbles themselves, so all who humble themselves, Dios lo exalta. God will exalt them. Pero todo aquel que se exalta, But all those who exalt themselves, Dios los humilla. God will humble. Y nosotros, And we no vayan a la escuela don't go to school donde Dios te va a humillar. where God will humble you. Es una escuela de 7 años. It is a school of 7 years. Por 7 For años 7 years, Dios God trabajó worked en el in corazón the heart de of Nabucodonosor. Nebuchadnezzar. ¿Por qué? Why? Porque Because Nabucodonosor Nebuchadnezzar no oía did consejo. not hear the advice. Bueno, oía consejo, Well, he heard the advice, pero no lo recibía. but he didn't receive it. No lo hacía. He didn't do it. No vaya a la escuela Do not go to the school de la humillación de parte de Dios. of being humbled by God. Es mejor It's better que nos humillemos that we humble ourselves para que Dios nos for exalte. God to exalt us. Amén. Amen. Versículo siguiente, Next verse, versículo 34. verse 34. Al fin del tiempo, después de 7 años, And at the end of time, after 7 years, yo, Nabucodonosor, I, Nebuchadnezzar, alcé mis ojos lifted my eyes al cielo to heaven, y mi razón and my understanding me fue devuelta. was returned to me. Bendije al Altísimo I blessed the Most y High alabé and y praised glorifiqué and glorified al que vive Him who lives por siempre. forever, Al que vive who lives por siempre. forever. Su dominio His dominion es sempiterno. is an everlasting. Su reino His kingdom por todas las for edades. all generations. Hola. Hello. ¿Cuándo vino la mente de Nabucodonosor nuevamente a su mente? When did the mind of Nebuchadnezzar come back to him? Cuando él levantó sus When ojos he lifted his eyes y entendió and understood y declaró, and declared, Dios God gobierna. reigns and governs. El dominio de The Dios dominion of God es por todas las edades. is forever and ever, for all ages. Amada iglesia, Beloved church, usted y yo you and I tenemos responsabilidad. have a responsibility. Nosotros We no podemos permitir cannot allow que cosas que van a dañar tus próximas for generaciones things that will harm your next generations sean dañadas, be harmed. porque en esta Because generación in this generation, no nos interesó, we were not interested. no nos importó We didn't care las futuras about the generaciones. future generations. La Biblia nos da un The ejemplo Bible gives us an example de que un rey, that a king, Dios le dio una palabra God gave him a word donde Dios le decía, where God said to him, tus hijos your children van a ser llevados will be cautivos taken captive a Babilonia to Babylon, y van a ser eunucos and they will be eunuchs sirviéndole al rey, serving the king, sirviéndole al enemigo. serving the enemy. Y dice la palabra And the word que el says rey dijo, that the king el rey said, Ezequías dijo, King Hezekiah said, mientras en mi and so long as in me vida, there is life, mientras en mi vida as long as in my life haya paz. there is peace. ¿Se da cuenta? You see, Hay gente que en su there are vida people that in their life quiere paz, they want peace, pero Dios te está but diciendo, God is saying to you, esto es lo que viene, this is what's coming, esto es lo que va a this is suceder. what's going to happen, Y nosotros and we no hacemos absolutamente nada. don't do absolutely anything about it. Si Él pudo cambiar el corazón de If Dios he was able to change the heart of God, para sanarlo to heal him y para darle vida, and to give him life, entonces, Then, ¿por qué entonces Dios no iba a poder cambiar why God then would he not be able to change el futuro the future con el arrepentimiento with repentance del corazón del rey? of the heart of the king? O sea que tu So you, arrepentimiento, Your repentance mi my arrepentimiento repentance puede cambiar can change el futuro the future de las próximas of the generaciones. next generation. Pero si nosotros But if we decimos say, con que en mi vida haya paz, as long as there's peace in my life, no es así. it's not like that. La iglesia The ecclesia está siendo is being contable accountable delante de Dios. before God. Tú y yo podemos decir, You and I can say, enséñame, Señor, teach me, Lord,
a entender to understand que no es that it is not lo que solamente veo, only what I see. va más allá It goes beyond that, de lo que vemos. from beyond what we see. Ahora nosotros Now we tenemos un gobierno. have a government. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros The gobernantes Bible says that we need to honor our governors, siempre y cuando in so long as los gobiernos the governments no estén en contra are not against del que gobierna he who governs los cielos y la tierra. the heavens and the earth. Nosotros We tenemos que amar, need to love, tenemos que orar, need to pray, pero nosotros but we, como iglesia as ecclesia, no we podemos cannot tolerar tolerate lo que va a destruir. what is going to destroy. Nosotros We somos los que estamos delante de la presencia de Dios. are the ones who are before the presence of God, Y ustedes saben bien lo que dice la palabra. and you know well what the word says. Dios le dijo a Pedro, God said to Peter, a ti te daré la llave del reino I will give you the keys to the kingdom de los cielos. of heaven, Y todo and everything lo que tú that permitas, you allow, todo lo que tú ates everything that you bind, en los cielos in heaven será atado en la shall be tierra. bound on earth. Y todo lo que tú And everything desates, that you loose, todo lo que tú permitas, everything that you allow, será desatado en la tierra. shall be loosed on earth. O sea que Dios le estaba diciendo a la So iglesia, God was saying to the church, lo que tú permitas, what you allow, lo que tú what permitas, you allow, no es lo que Dios it's not permita, what God allows, es lo que tú it's what you y yo and I permitamos. allow. Dice la The Biblia, Bible says, si el padre de familia if the father of the family supiera que ahora va a venir el ladrón knew that a thief was going to come y va a venir a entrar y robar, and enter and steal, se quedaría velando. he would stay out watching. ¿Para qué? For what? Para no To permitir not la allow entrada the entrance a ese ladrón. of that thief. Y nosotros sabemos And we know que Satanás that Satan tiene el título has the title de ladrón. of a thief. Él es ladrón. He is a thief. Él vino a He matar, came to kill, él vino a he robar, came to steal, él vino a he came to destruir, destroy. pero Dios vino But God came a dar to vida. give life. Y nosotros, And we, como iglesia, As ecclesia, tenemos que aprender need to learn a decir, to say, Señor, Lord, si la reina de if the Inglaterra Queen of England temía feared más more a un grupo de personas group of people en sus rodillas on their knees que a un ejército, than an entire army, es porque la reina it's sabía because the Queen knew que en la oración that in prayer había legislación. there was legislation. En la oración In prayer había legislación. there was legislation. Nosotros muchas veces oramos poniéndole todo a Dios. Many times we pray putting everything on Y God. claro, lo tenemos que poner a And of Dios. course we need to put it on God. Pero si Dios le dijo a Pedro, But if God said to Peter, a ti, to you, you, no a mí, not me, a ti, to you, yo te doy las I llaves give you the keys del reino de los of cielos. the kingdom of heaven. Una llave es acceso, A key is access. es acceso. It's access. Pedro, Peter, tú tienes el acceso you have the access al reino de los to the cielos. kingdom of heaven. Todo lo que tú permitas Everything that you allow aquí en la tierra, here on earth, el cielo heaven lo va a permitir. will allow it. Pero todo lo que tú no But everything that you permitas do not allow aquí en la tierra, here on earth, el cielo Heaven tampoco lo will permitirá. also not allow it. ¿Pueden entender Can you eso? understand that? A muchos se le pasa por That la goes cabeza. by many of you. Se le pasa. It goes by. Yo, I, sí tú, yes, you. usted, You. ¿qué permites What do you allow que esté entrando to be entering en tus puertas? in your doors? ¿Qué permites What do you que esté allow entrando por tus to ojos? be entering in through your eyes? ¿Qué permites What do you que allow esté entrando to be entering por in tus oídos? through your ears? ¿Qué permites What do you allow que esté entrando to be entering in por tu boca? through your mouth? Son puertas. They're doors. Los ojos son The eyes puertas. are doors. Los oídos son puertas. are doors. La boca es The puerta. mouth is a door. El Señor
le dio sabiduría The Lord gave wisdom y le dijo, and said, David dice, David says, pon guarda en mi boca put guard in my mouth para no pecar contra ti. to not sin against you. Nosotros necesitamos no solamente un guardia, We need not only a guard, necesitamos tres we guardias. need like 3 guards. Uno en los ojos, One in the eyes, otro en los oídos, another one in the ears, otro en la boca. another one in the mouth. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. ¿Sí me entienden lo que trato de Do you decir? understand what I'm trying to say? Dios quiere darnos God wants to give us su corazón. his heart. Ya nos los dio. He already gave it to us. Señor, ayúdanos a entender. Lord, help us to understand. Con eso quiero terminar. With this, I'd like to finish. Juan 19:11. John 19:11. Juan 19:11. John 19:11. Juan 19:11 dice, John 19:11 says, Jesús respondió, Jesus answered, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. you could not have any authority against me unless it be given to you from above. Hola. Hello. Dios Jesús, nuestro God, Señor, Jesus, our Lord, le está diciendo a Pilato, is saying to Pilate, ninguna autoridad no authority tendrías would you have si no te hubiera sido dada de arriba. had it not been given to you from above. Ninguna autoridad, No authority, no poder no power tendrías sobre mí would be above me or would I have si no te hubiera sido dada de arriba. had it not been given to you from above. O sea que Jesús, So Jesus, cuando estaba delante del Pilato, when he was before cuando Pilate, estaba delante de Herodes, when he was before Herod, él sabía su he knew posición. his position. Él sabía su posición. He knew his position. Escúchame, amada Listen, iglesia. beloved church, No veas a Jesús do not look at Jesus como una persona as a person débil, that is weak. sin carácter. Without character. No veas a Jesús Do not look at como una Jesus as persona a person que lo mataron Oh, they killed him. o lo Oh, they crucificaron. crucified him. No, iglesia. No, church. Jesús Jesus no lo mataron. was not killed. Él se dejó Allowed himself matar. to be killed. A Jesús Jesus no lo was crucificaron. not crucified. Él He se dejó allowed himself crucificar. to be crucified. Dice la Biblia, The Bible says en el jardín del in Getsemaní, the Garden of Gethsemane, vinieron los guardias por Jesús. the guards come for Jesus. Vinieron a arrestar a Jesús. They came to arrest Y dice Jesus. la palabra And the word que says Pedro en ese that Peter momento in that moment agarra la espada, grabs the sword, le corta la oreja chops off the ear a Maco. to Mark, Maco se llamaba esa persona. Michael. Y dice la palabra And the que word says, Jesús le dice a Pedro, Jesus says to Peter, mete la espada, put the sword away. mete la espada. Put the sword away. Dice la palabra que agarra la oreja The o word says that he grabbed the dice la palabra ear, or Jesús tocó donde estaba la oreja Jesus touched where the ear was y le sanó la oreja. and healed his ear. Aún le sanó la oreja. He even healed his ear, Se la cortó la oreja. chopped it off. Y Jesús viene Jesus comes y le restaura la oreja and restores his ear. al que lo iba a arrestar. The one who was going to arrest him. Señor, Lord, ¿dónde está nuestro where is entendimiento our muchas understanding many veces? times? Y Jesús le dice a And Pedro, Jesus says to Peter, oye Pedro, listen, Peter, ¿tú no crees do you not believe que yo puedo orar that I can pray? y mi Padre And my Father me daría would give me en este in this momento moment 12 legiones de 12 ángeles? legions of Tú angels? tienes que entender You need to esto. understand this. Jesús Jesus podía haber orado could al have Padre prayed to the y Father decirle, and Padre, said, Father, envíame send me 12 legiones de 12 legions of ángeles. angels. Y los ángeles And the pudieron haber angels would venido have come así like a that defenderlo. to defend him. Pero ¿sabes algo? But you know something? No era el plan de Dios. It wasn't the plan of God. El plan de Dios The plan era of God was que Él fuera a pagar that he would go and pay por mi pecado for my sin y por tu pecado. and for your sin. Nosotros tenemos que We entender need to understand
No es solamente leer, It's not just to read, es que Dios te abra las escrituras. but it's for God to open up the scriptures to you. Tú tienes una responsabilidad, iglesia. You have a responsibility, church, No es solamente orar, not just to pray, es legislar. but legislate. Las leyes, The laws, el propósito, the purpose, la voluntad the will de Dios of God en esta tierra. on this earth. Amén. Amen? Entendimos. Did we understand? ¿Cuántos queremos ser la iglesia? How many of us want to be the church Que no solamente ora, that not only prays, pero que legisla. but legislates? Y yo quiero decirte lo que significa legislar. Con And I eso want to quiero tell you what terminar, legislates means, and with this I'll finish, desde que estamos terminando. since we're finishing. Legislar significa To legislate means constituir, constitute, establecer, enact, lay down, hacer, make, ordenar ordain, y pasar leyes. and pass laws. No podemos nosotros We cannot dormirnos be asleep de nuestro asignamiento. from our assignment. Haga ruido. Make noise. Haga ruido. Make noise. Haga ruido. Make noise. Tenemos que hacer ruido. We need to make noise. Hola. Hello. Porque lo que está vivo hace ruido. Because what is alive makes noise. Haga ruido. Make noise. Y aprendamos. And let us learn. Y con eso termino. With this I'll finish. La Biblia dice The Bible says que el centurión romano the Roman centurion era el que entendía mejor la fe que todo Israel. was the one who understood faith more than all of Israel. ¿Por qué? Why? Porque le dijo a Jesús, Because he said to Jesus, Señor, no soy digno Lord, I'm not de worthy que entres bajo mi for techo. you to enter under my roof. Solamente, Señor, Just only, Lord, di la palabra, say the word, legisla la palabra legislate the word, y mi siervo and my sanará. servant shall be Porque healed. yo soy un hombre For I am a man bajo autoridad. under authority. Él entendía la He autoridad. understood authority. La iglesia The ecclesia necesita entender la needs to autoridad. understand authority. Una sola palabra. One word, Una sola palabra. one word, Y mi siervo sanará. and my servant shall be healed. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel We need to get to that level de la fe del centurión. of the faith of the centurion. Una sola palabra Just one word que yo legisle. that I legislate. Una sola palabra Only one que yo word decrete. that I decree. Las cosas van a cambiar. Things will change. ¿Lo puedes creer? Can you believe that? Tenemos que llegar a ese We nivel need to get to that de level creer of believing lo que dices, what you say lo que digas what you say será hecho. shall be done. Lo que dices, What you say, lo que digas what you say será hecho. will be done. No lo que digan, Not what they say, no lo que dicen, not what they lo say, que tú digas, what you say, lo que tú what dices you say te será hecho. shall be done to you. Pero tú tienes que entender, But you need to understand, estás you are bajo autoridad. under authority. Are you under authority? La palabra del Señor nos The word of the enseña Lord teaches us que Dios that God le ha dado a has Jesús given to Jesus un trono en el cielo. a throne in heaven. Y en ese trono, And in that throne, Jesús Jesus nos invita invites us a hijos, for sons a and hijas, daughters y nos dice, and says to us, ustedes you están are sentados seated juntamente together conmigo. with me. ¿En dónde? In where? En lugares In places celestiales. that are heavenly places. Ustedes You están juntamente are together con Jesús with Jesus, sentados. seated ¿Dónde? where? En lugares In celestiales. heavenly places. ¿Usted lo cree? Do you believe that? Ay, pastor, Oh, pastor, ¿usted cree eso? do you believe that? Lo tienes que You creer. need to believe it. ¿Y qué está haciendo entonces Jesús? What is Jesus ¿Qué then está haciendo doing? la iglesia? What is the church doing? Señor, ayúdanos. Lord, help us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I thank you for this word. Nos estás despertando You are awakening us de todo adormecimiento. from all slumber.
Señor, nos está despertando Lord, you're awakening us para que podamos entender so that we can understand que el cielo that heaven gobierna governs sobre la tierra. over the earth. El cielo The heavens gobierna governs sobre todo gobernante. over all governor. El cielo The gobierna heaven governs sobre todo ser en esta tierra. over any being on this earth. El cielo The gobierna heaven governs sobre todo demonio, above all demon, sobre todo above principado, all principality, sobre toda potestad. above all ruler. El cielo, el The reino kingdom de of Dios God gobierna governs sobre todo. above all. Señor, dame el Lord, give me entendimiento the understanding para que yo pueda so that entender I can understand que todo that all Dios God lo puso put bajo los pies de Jesús. under the feet of Jesus. Y Jesús, And Jesus, como cabeza, as the head, Él nos dice he says to a us, su cuerpo, to his body, todo everything lo puse I've put por estrado underneath de los the pies feet de la iglesia. of the church. Todo, Everything. todo. Everything. ¿Lo creemos? Do we believe it? Nada más dos amenes. Just two amens. ¿Lo creemos? Do we believe it? Todo. Everything. Lo que tú permitas, That you allow, lo que tú what toleres, you tolerate, seguirá siendo tu tormento. shall continue being your torment. ¿Por qué? Why? Porque ya tiene las llaves. Because you've got the keys. Y si tú permites, And if you allow it, ya es no la responsabilidad de Dios, it's no longer God's responsibility. es nuestra It's responsabilidad. our responsibility. Si tú permites que el enemigo te siga esclavizando, If you allow the enemy to keep having you in slavery, vas a seguir esclavo. you will continue being a slave. Pero si el día de hoy But if today entiendes, you understand, entendemos, we understand, dice la palabra, the word says, toda autoridad all authority en los cielos y en la on tierra, heaven and on earth, Jesús dice, Jesus me ha says, sido entregada a mí. has been given to me. Y Jesús dice, And Jesus says, por tanto, therefore, ir. go. Y Jesús dice, And Jesus says, he aquí os doy poder y behold, I give you potestad power and authority de hollar to trample sobre serpientes y upon escorpiones scorpions and serpents, y sobre toda fuerza and above all the del strength enemigo. of the enemy. Y nada, And nothing, y nada, and nothing, y nada and nothing los dañará. shall harm you. Hola, Hello, ¿usted cree esa do you palabra? believe that word? Dios dice, God te says, doy potestad I give you de authority and hollar power to sobre trample upon serpientes y serpents escorpiones and scorpions y sobre toda and above all fuerza strength del enemigo. of the enemy. Y nada, And nothing, y nada, and nothing, by any means, y nada which shall harm you. te dañará. ¿Lo podemos creer? Can we believe that? Entonces, Then, ¿dónde estamos? where are we? Thank you. Gracias. Toda obra de tinieblas, All work of darkness, Dios ya la puso God has already put it bajo los pies de Jesús. underneath the feet of Jesus. La iglesia The ecclesia es la que tiene que tomar su posición. is the one who needs to take its position. Amén. Amen? Les amamos. We love you. Gracias por estarnos sintonizando esta Thank you mañana. for tuning in this morning. Les We bendecimos bless you. y esperamos que esta palabra sea de And we hope that edificación this word has been a y edification. Dios pueda despertar en And ti God could awaken in you el anhelo the desire, the yearning de crecer to grow en nuestro entendimiento. in our understanding. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Bye bye. Amen.